Ya casi terminamos el estudio de amartiología. Entonces, el estudio del pecado, amartiología. Pero como veníamos viendo en la definición del pecado, que es la naturaleza injusta del hombre que lo hace tener actitudes y cometer actos contrarios al carácter de un Dios santo. Nosotros, sí es penoso, pero tenemos que aceptar que a veces nosotros permitimos mucho el pecado en nuestra vida y como si nada, el Espíritu Santo nos habla y no ponemos cuidado a eso. Entonces, nosotros debemos concordar. Lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos debe ser igual. No pensar una cosa, hacer otra, decir otra. Vamos a leer Mateo 5, 27 y 28 como ejemplo de que pecado es la naturaleza injusta del hombre que lo hace tener actitudes y cometer actos contrarios al carácter de Dios. Mateo 5, 27, 28. Hoy hay bastantísimos pasajes que leer, pero pues yo decía a John que si podía traer, pero les toca a cada uno pararse, aquí que se paren, vengan acá, la gente que está por Zoom se cansa de esperar. Entonces, Mateo 5, 27 y 28 dice así: Jesús enseña sobre la inmoralidad sexual. Ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio. Pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Y aquí lo que está diciendo es el Señor, uno oye lo que es bien, pero debe oír más lo que Dios le dice. Y aquí eso era lo que el Señor les estaba diciendo con respecto a la inmoralidad sexual y directamente al adulterio. Que es malo el adulterio. El Señor les decía, ustedes ya han oído que adulterar es malo, pero vengan, les digo, desde cuándo comienzan ustedes a adulterar. Desde su mente. Porque si usted desea una mujer con relación al acto sexual, ya ha cometido pecado en su corazón. Entonces ya ha cometido pecado con ella y uno tiene que ser cuidadoso de qué es lo que piensa. Nadie ve los pensamientos nuestros, nadie. El ser humano no tiene esa capacidad, pero Dios sí. Entonces por eso uno debe mantener su mente limpia, su corazón puro, debe tener actitudes correctas. Entonces vamos a ver en pocas palabras que el pecado es una violación de la santidad de Dios. Porque Dios es santo y Él siempre quiere que nosotros seamos santos. Y si no dejamos que Él reine en nosotros, pues quien va a reinar es el pecado. Hay un acróstico aquí porque es un material traducido del inglés y dice pecado hacia abajo. La P, perversidad. La E, egoísmo. La C, codicia. La A, adulterio. La D, difamación. Y la O, orgías y otras cosas. Entonces, miren que hicieron un acróstico con la palabra pecado: perversidad, egoísmo, codicia, adulterio, difamación, orgías. Sigamos. Hay pecados generales y hay pecados específicos. Entonces vamos a mirar ejemplos en las Sagradas Escrituras que ilustran varios pecados. Gálatas 5, 19. Gálatas 5 del 19 al 21. Dice así: está muy claro
que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Y en el 26 dice, no seamos orgullosos ni envidiosos ni causemos peleas entre nosotros mismos. Entonces allí se están nombrando un poco de pecados específicos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Allí también se nombra el orgullo en esta versión, ¿no? Y pues, ¿qué puede decir uno si a veces en la mala comunión que tenemos con Dios le damos rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa? Es doloroso, pero es una realidad que estamos viviendo como iglesia. Y el objetivo de mi esposo y yo al predicar acerca de esto es hacernos conscientes de que no debemos consentir el pecado fácilmente, porque el consentirlo acarrea alejarse de Dios, estar lejos de Dios, y uno sin Dios nada es, alejado de Él nada puede hacer. Entonces es bonito recordar estas cosas para buscar más a Dios y no dejar que el enemigo tome ventaja de nuestra vida, porque nosotros somos de Dios. Vamos a leer Efesios 4 del 29 al 32. Ahí adelantico de Gálatas está Efesios. Busquemos el capítulo 4 y leemos el 29 hasta el 32. Dice así: no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables, considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Y esto aquí específicamente el Señor está recomendando a través de Pablo que cuidemos nuestro hablar. A veces uno es muy zafado. Nosotros a veces somos pasados. Aquí yo he oído que es costumbre la gente como hablar con palabras soeces y les parece natural. Yo no sé qué, y todo el tiempo repiten lo mismo. No sé si ustedes han oído a las personas, ¿cierto? Y para ellos es natural. ¿Por qué? Porque ellos no han considerado esto que el Señor recomienda aquí en Efesios 4, que nuestras palabras no deben ser soeces. Uno debe hablar correctamente. ¿Qué lenguaje hablamos nosotros? ¿Cuál es nuestro idioma? El español. Nuestro idioma es el español. Y nosotros sabemos que todos los idiomas tienen unas normas, unas reglas, y debemos seguir eso. Entonces, hablar bien, no hablar con palabras soeces, dice aquí. Y dice que no digan malas palabras,
sino palabras que ayuden y animen a los demás. Una palabra que ayude y anime a los demás es una buena palabra, es de edificación. Y dice, para que lo que hablan le haga bien a quienes lo escuchen. Tan bueno uno ir a gente amable, ¿cierto? Que diga muchas gracias, ¿cómo le va? No, pues yo muy bien. Un lenguaje amable, un lenguaje de buenas palabras y qué buenas conversaciones que uno sabe tener a veces con la gente. En este tiempo en donde todo el mundo está pegado del celular, es muy bueno uno hablar con la gente. A mí me encanta hablar y tener buena conversación de temas que competen al momento. Es bueno. No hagan poner triste. Miren que el Espíritu Santo se pone triste cuando nosotros no hablamos bien. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítense de ustedes toda amargura, ira, y menos uno debe hablar con ira, y enojo, gritos, calumnias y malicia. Hay veces que la conversación gira en torno a chistes de doble sentido. Y uno no debe dar pie a hablar con doble sentido. Eso es malicia, hablar con malicia, no. Nosotros debemos ser puros como Dios es puro. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Aquí hay una palabra que uno debe cuidarse de no tener eso no es una virtud, de no tener ese comportamiento, es la amargura. Hay gente que vive amargada y ella sí que no aguanta una buena conversa. Porque como vive amargada, toda hora vive echando sátiras, hablando como siempre echándole al otro las cosas, con ironía. Esa es una persona amargada. No, uno no tiene por qué vivir amargado, ni nadie tiene la culpa de la situación difícil por la que pasa. Entonces, ¿por qué va uno a estarle hablando mal a otro porque uno le está yendo mal? No, nadie tiene la culpa. Uno debe evaluar qué es lo que está pasando con la situación difícil que tiene, pero nadie tiene la culpa y uno tiene que vivir siempre hablando bien, siendo amable, no amargado. Uno distingue a la gente amargada, porque todo el tiempo es en un negativismo, que da jartera oír una persona amargada, da pereza. Pero bueno, gloria a Dios porque aquí no hay ningún amargado. Ningún amargado. Entonces allí en Efesios 4 habla de que no debemos decir palabras groseras, ni maledicencia, ni tener amargura en el corazón, dejar el enojo, la ira, la gritería, la calumnia, la malicia, el espíritu rencoroso. Todos esos son pecados que uno debe evitar. Miren, todos los pecados que a veces uno maneja y no cae en cuenta de ellos. Ustedes vayan mirando que todo esto que dice la palabra de Dios que ha nombrado, que hemos leído, tienen. Y hay que desecharlos, sacarlos fuera de nosotros porque nosotros somos de Dios. Ahí mismo en Efesios leamos el capítulo 5, versículos 3 y 4. El versículo 3 dice así: ustedes son el pueblo santo de Dios, por lo tanto entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. Tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no convienen. Más bien, den gracias a Dios. En vez de uno estar diciendo groserías y chistes de doble sentido, chistes vulgares,
¿Qué tiene que hacer? Darle gracias a Dios. Miren que aún en nuestro lenguaje uno muestra si tiene buena o mala comunión con Dios. Porque uno, ¿de dónde habla? ¿De dónde sale lo que uno habla? Del corazón, habla la boca. Entonces es facilito uno saber si una persona tiene buena o mala comunión con Dios por cómo habla. Y el Señor nos dice que no debemos permitir, dice, entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. En este tiempo en donde todo está tan pervertido. Hola, Margarita. Buenas noches. Hola, Olfer. Bienvenidos. Uno no debe permitir, ni debe consentir, dice que ni más mínimo atisbo de inmoralidad sexual. Nosotros de todo daremos cuenta a Dios y debemos tener en cuenta las recomendaciones que Dios nos dice aquí. Dice en el 3, ustedes son el pueblo santo de Dios. ¿Qué somos nosotros? Pueblo santo de Dios. Y por eso, porque somos pueblo santo de Dios, dice, por lo tanto, entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. Tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no convienen. Más bien den gracias a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, dar gracias a Dios. Pasemos a Romanos. Romanos 1:29. Ya hablamos en Efesios de avaricia, inmundicia, maledicencia, necedades. No las debemos permitir en nuestra vida. Romanos 1:29. Romanos 1:29. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos. Quise poner esta versión porque esta es muy clara. Es de las Biblias que tenemos ahí. Y miren lo que hace la gente. Pero como nosotros somos pueblo santo de Dios, si manifestamos alguno de estos pecados debemos desecharlos. Dice, esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia. O sea que nosotros no debemos ser injustos. Corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás y son unos chismosos. Uno no debe permitir el chisme. Aunque a uno le pica la lengua por hablar lo que no debe, pues debe ponerse cierre. Y tampoco debe oír. Si alguien viene a contarle algo de alguien, usted no lo permita si la persona no está presente. Entonces, más bien cambie de tema. Pero no asuste, ay, cuéntame más, ¿y qué fue lo que pasó? No, eso es ser uno chismoso. Uno no debe ser chismoso. Y dice aquí, que me parece muy buena esta versión, que hay gente que siempre está pensando mal de los demás. Nosotros no tenemos por qué estar pensando mal de los demás, porque nosotros mismos tenemos muchas cosas malas. Entonces, puede que a usted no le guste la persona y no sabe por qué. Porque hay gente que hace eso, ¿no? Que dice, ay, allá viene esa persona y me cae más mal, me cae más gorda. ¿Cuáles son las palabras que hoy se usan para decir de una persona que no le gusta? Ay, qué jartera, allá viene esa persona, no me gusta, me cae re mal. No la soporto. Y la otra que con quien usted habla le puede decir, ¿y por qué no te gusta? Yo no sé, pero no me gusta.
pensando mal de una persona y ni siquiera se ha dado la oportunidad de hablar con esa persona, imagínense. Y uno pensando mal, no, miren que eso es un pecado. Y Dios nos pedirá cuentas de todo esto. Entonces, evitémoslo. ¿Qué debemos evitar? La injusticia, la perversidad, la fornicación, los pleitos, los homicidios, la difamación, la injuria, la altivez, la soberbia y la envidia. Mami, hazme el favor y me prendes la luz de allí y la de acá porque ya está poniéndose oscuro. Gracias. Sigamos con estos pecados específicos que se nombran acá en el material. Romanos 13, más adelantico, Romanos 13, del 8 al 13. Amar a los demás. No tengan deudas con nadie. Para los que viven endeudados hasta el cuello. Y las deudas, les cuento que es una atadura. Las deudas son pecado. Deber es pecado porque aquí se está nombrando como pecado. Uno no debe deberle nada a nadie, solo amor. No tengan deudas con nadie, porque miren cómo es, y yo creo que por eso se cataloga como pecado el deber. Porque uno presta en una necesidad bien grande, ¿no? Por eso presta. Y me refiero a nosotros los hijos de Dios. Entonces va y presta y le muestra la necesidad a la persona. Cuando una persona es consciente del favor que le hicieron, trata de pagar rapidito. Primero porque es algo que Dios dice que no debemos hacer. Y segundo, porque uno se vuelve esclavo de la persona o de la entidad a quien debe. Y nosotros ya somos libres. Nosotros no debemos ser esclavos de nadie. Entonces, por eso dice aquí en Romanos, no tengan deudas con nadie excepto la deuda de amarse unos a otros. Porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. Pues la ley es hasta el 13. Pues la ley dice, no cometas adulterio, no mates a nadie, no robes, no desees lo que es de otros. Eso y todos los otros mandamientos se resumen en uno solo. ¿En cuál? En amar, ¿no? Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. El amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface toda la ley. Es bueno que hagan esto que les digo, porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche ya se está acabando y el día está por comenzar. Entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Todos los pecados que se nombran y uno a veces los lee y como que no les pone atención. Pero por eso estamos repasando este estudio, para que no consintamos ningún pecado de estos. No consintamos el adulterio, el hurto, la codicia. No consintamos el robo, ni deseemos nada de nadie, o sea, no envidiemos. Hay que orar que Dios nos ayude y nos fortalezca para no caer en ninguno de estos pecados. Dice aquí en 1 Corintios 10, del 1 al 10. Hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo.
Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos y la roca era Cristo. Pero Dios no estaba contento con ellos. Por eso sus cuerpos quedaron tendidos por el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. Desear lo malo es pecado. No adoremos ídolos. ¿Cómo se llama adorar ídolos? Idolatría. No adoremos ídolos como hicieron algunos de ellos. Así está escrito. Todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron a parrandear. Esa versión es muy clara. No cometamos inmoralidades sexuales como hicieron muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. No pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. No nos quejemos como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Y aquí se está refiriendo al pueblo de Israel como ejemplo. Dios nos permite ver las cosas malas de otros para que nosotros no las hagamos. No es para que nos sentemos en silla de escarnecedora a decir, ay, tan pecador, tan pecadora, miren tan mala. No. Dios nos permite ver las cosas malas de la gente para que nosotros no las hagamos. Es por eso, no para que nos pongamos a juzgar. Entonces, por eso aquí dice que como ejemplo, que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Y por eso, por haber cometido actos inmorales, murieron en un día, ¿cuántos? 23,000. Uy, eso sí fue mucha mano de gente que murió. Pero miren que debemos nosotros estar apercibidos y no hacer lo mismo que ellos hicieron. Por eso uno no debe murmurar. Aquí está diciendo algunos pecados que ellos cometieron. Murmuraron, se quejaron y fueron ingratos. Dios los había sacado de la esclavitud y seguían murmurando y quejándose cuando tenían un alimento espiritual que era el mismo Cristo. Santiago 2 del 8 al 10 dice así: lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley que rige sobre todas las demás, tal como está en la Escritura. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. Pero si ustedes discriminan a los demás, están pecando y son culpables de violar esa ley. Pues si ustedes cumplen toda la ley de Dios, pero la desobedecen en un solo punto, son culpables de desobedecer toda la ley. Y acá hay un mandamiento que resalta sobre todos, que es amar a los demás, amar a nuestros semejantes, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice, pero si discriminan a los demás, están pecando y son culpables de violar esa ley. Nosotros no tenemos por qué hacer acepción de personas, ni discriminar a nadie. Es cierto que uno a veces saluda, otras veces no saluda, pero yo creo que sí, eso me pasa a mí porque soy volada. A veces ando corriendo, pero no es porque no quiera saludar, es porque ando a la carrera haciendo un poco de cosas elevada, pero no es porque a mí diga, ay, no voy a saludar a fulanito específicamente. No, uno a veces es volado. Uno va por la calle corriendo, pensando en que tiene que llegar a hacer almuerzo de una cosa y otra, y pasa por encima a veces de la gente, al lado de la gente que conoce y ni bolas paró. De pronto alguna vez vuelve a encontrarse con esa persona y el otro día pasó por mi lado y ni siquiera me volteó a ver, ni siquiera me saludó. Pero no es con mala intención,
porque Dios mira la actitud del corazón. Bueno, eso yo me refiero a mí. Yo unas veces saludo, tengo tiempo, otras veces no, ando volando. Pero Dios siempre va a mirar la actitud del corazón. Pero algo que ustedes sí pueden estar seguros es que yo no hago acepción de personas. Yo no discrimino a nadie. Para mí todos son iguales. Todos somos iguales. Uno puede tener más plata, otro menos, uno puede ser negro, otro blanco, pero delante de Dios todos somos iguales. Entonces uno no debe tener favoritismos. Que unos son más cercanos que otros, sí. Hay gente más cercana a uno, hay otros más lejanos, pero eso no implica que uno tenga que menospreciar a alguien. No lo debe hacer porque eso es pecado. Hacer acepción de personas, cuando Dios no hace acepción de personas. Entonces en Santiago dice que no debemos hacerlo. Romanos 1, 26 al 27. Romanos 1, 26 dice: por eso Dios los dejó seguir en sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Miren que las personas pasan por alto esto. ¿Qué es el uso natural entre seres humanos en cuanto a relaciones sexuales? Un hombre con una mujer con un hombre, no dos mujeres ni dos hombres. Y hoy día, bueno, como leíamos anteriormente en Santiago, uno no debe hacer acepción de personas. Aquí pueden venir todos los homosexuales y las lesbianas que quieran, que aquí se les va a recibir con amor. Pero una cosa es amar al pecador y otra amar el pecado. Nosotros no tenemos la Rosita, no debemos consentir el pecado. Y si llega aquí una persona que se ha desviado de esa costumbre natural, ¿cuál es nuestro deber? Díganme ustedes. Aconsejarle, decirle, compartirle estos pasajes, que no tiene uno ni siquiera que decir sus propias palabras. Ven, yo te muestro en donde dice la Biblia que los hombres deben tener es una mujer y la mujer debe tener es un hombre, ¿cierto? Entonces va uno y le lee este pasaje que acabamos de... ¿Por qué? Porque dice que Dios los entregó a sus propias pasiones, o sea, que Dios los deja y pagan unas consecuencias. Si uno va en contra de la naturaleza que Dios nos hizo, pues tiene que pagar unas consecuencias. Tanta gente con enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA. Hay que orar, familia, orar para que Dios tenga misericordia y nosotros también no caigamos en juzgar. Todos nosotros tenemos tantas cosas feas que esos son igual pecados, pero uno debe orar por todos, y pedirle a Dios que libre a la gente de estos pecados sexuales. Como ya leímos, muy triste. Dios da el castigo debido a la desviación, lesbianismo, homosexualidad, perversión sexual. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene. Cuando llegamos al mundo no traíamos nada y cuando morimos no nos podemos llevar
nada. Por eso, si tenemos alimentos y ropa, podemos darnos por satisfechos. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación. Empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican, como ganarse el baloto y comprarlo todo el tiempo, en vez de echar eso a la alcancía. Pues imagínese las probabilidades que uno tiene de ganarse el baloto, y si Dios no le dice los números, ¿usted qué hace comprando lotería? La gente lo hace porque es una forma de probar como la suerte. Ahora, yo en eso no me siento a escarnecer, porque yo me acuerdo de Luzmila Betancur. ¿Ustedes se acuerdan de la mamá de las Betancur, de Luzmila? Luzmila tenía leucemia y ella venía acá con las hijas. Acá venía Neisa y Freddy, el que es bajito. ¿Se acuerdan de ellos? Los antiguos que venían. Y Luzmila, una vez ella llevaba como 3 meses comprando la droga para el cáncer que ella tenía, porque la EPS no le daba la droga. Y eso era costoso. Y una vez ella se soñó un número, hizo un chance y se lo ganó. Y con eso compró todo el medicamento como hasta que le dieron la droga en la EPS. Y eso fue una racha de esa familia, porque luego salió Neisa. Cada mes salían a contar que Dios le había dado un número a Neisa, hizo un chance, se lo ganó, compró lavadora. Luego vino Freddy, que había ganado. Ellos ganaron toda la familia. Yo ya cuando los veía salir, dijo, mínimo se ganaron otro chance. Y sí, eso fue como milagroso. Entonces Dios obra de tantas maneras que uno no puede ponerse pues a estar de legalista diciendo que de pronto no es por ahí. Dios sabe cómo. Ellos no se pusieron a jugar de balde. El Señor les reveló en sueños el número. Ellos le creyeron a Dios y ganaron. Ahora yo no les estoy diciendo que todos los días van a hacer un chance, para que luego no digan, ay, no, es que la pastora nos mandó a jugar. Falso. No vayan a poner palabras en mi boca que yo no he dicho. Simplemente que uno debe mirar y pedirle a Dios que lo guíe y que Él sea el que le muestre. Porque uno no puede ir, los juegos al azar son malos, y aquí dice que uno no debe desear hacerse rico, que uno debe vivir contento con lo que tiene. ¿Usted tiene ropa y tiene comida? Viva contento, viva contenta, dele gracias a Dios. ¿Cuánta gente habrá en este momento que no ha comido, que no ha desayunado siquiera? Nosotros ya desayunamos, almorzamos y ahorita vamos a comer. Y si ya los que comen a las 5 ya vinieron comidos. Entonces, hagamos caso a lo que dice el Señor. Porque aquí en 1 Timoteo 6, del 6 al 10, ya el Señor nos advierte, ¿no? Es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento, cada uno con lo que tiene. Cuando llegamos al mundo no traíamos nada, y cuando morimos no nos podemos llevar nada. Por eso, si tenemos alimentos y ropa, podemos darnos por satisfechos. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación. Empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total. Mucho cuidado. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Por querer tener más y más, hasta se meten en cosas ilegales. ¿Y eso trae qué? Gran sufrimiento.
No echemos en saco roto, familia, lo que Dios nos está hablando. Pecado es el amor al dinero, la adoración falsa, la hipocresía, las falsas pretensiones, decir una cosa y hacer otra, desear ser rico y tener más y más y más. No viva contento con lo que tiene. Si el vecino tiene una camioneta y usted no tiene, dele gracias a Dios por el vecino y usted viva tranquilo, que Dios le da para el bus. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Miren, así que, y el pecado que más natural que se nombra aquí es la mentira. Dice que los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Entonces, ni a buscar brujería, ni ser idólatra, ni mentir, ni cometer pecados sexuales. En todos los pasajes que hemos nombrado, siempre se nombran los pecados sexuales. ¿No han notado? Entonces, es de cuidado uno estar pendiente de eso. La brujería, que me está yendo mal, voy a ver que las hierbas amargas, que las hierbas dulces, que yo no sé qué más. No, usted tiene a Dios, usted no necesita suerte, usted necesita la bendición de Dios. Suerte es diferente a bendición. La suerte es lo que el mundo siembra en la gente. Vea, la patadita de la buena suerte, que las hierbas de la buena suerte. No, nosotros tenemos un Dios que nos bendice y a Él es que tenemos que buscar. Él nos ayudará, siempre va a ser así. Y ya para terminar los pecados, porque hay muchos, Éxodo 20 del 1 al 17. Éxodo 20, en el Antiguo Testamento. Luego Dios dijo: yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto donde eras esclavo. No adores otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres, e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. No jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Recuerda el día de descanso y considéralo un día santo. 6 días a la semana podrás trabajar y cumplir todas tus actividades, pero el 7º día es de descanso dedicado al Señor tu Dios. Ese día no trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco el inmigrante que vive en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, pero el 7º día el descanso. El Señor bendijo el día de descanso y lo declaró día santo. Respeta a tu papá y a tu mamá para que tengas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no sirvas de testigo falso contra los demás, no codicies la casa de tu semejante, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada de lo que él tenga. Estos son los 10 mandamientos. Entonces, el faltar a ellos es pecado. Igual en Marcos 7, del 20 al 23, habla de que uno no debe tener malos pensamientos, ni engañar, ni ser insensato. Pues como ustedes ven, la lista de pecados que se nombra en la Biblia es larguísima.
Y es un resto, ese material es larguísimo, pero yo quiero concluir con que, como siempre he concluido desde que decidimos dar este tema, ¿no? Que lo maravilloso de todo es saber que Cristo con su obra redentora nos hizo libres del pecado y que uno debe apropiarse de esa obra. Uno debe apropiarse de que Cristo ya murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Para qué? Para no volver a estar pecando. Para hacer uso de esa libertad que tenemos en Él para que cuando el enemigo nos tiente, digamos no. Cuando el enemigo nos tiente a través del pecado, podamos decir no, porque mi Dios y mi Rey me dice que debo obedecerlo es a Él. Hay otros pecados fuera de los que hemos leído, como dejar de hacer lo que se sabe hacer, dejar de hacer lo que se sabe que es bueno. Dice en la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, en Santiago 4:17. Actuar sin fe, la incredulidad es pecado. Dejar de rogar por otros, o sea, el no interceder por otros es pecado, porque Dios nos manda a interceder los unos por los otros. Buscar lo que va en contra de la voluntad conocida de Dios. O sea, uno buscar lo que no se le ha perdido, ir a hacer cosas que Dios ha dicho que no. No cubrir las necesidades de otros. Si usted puede, uno no puede decirle a la gente si tiene un bocado de pan para darle, una persona le dice, ay, deme algo que tengo hambre. Y usted en la cocina le ha quedado algo del desayuno, o si es la hora del almuerzo y le ha quedado el almuerzo, decir, no, hoy no tengo. Si usted tiene, no se ponga a decir que no tiene. Si alguien le pidió algo para comer y usted ya tiene preparado, pásele. ¿Qué problema hay? Entonces, no cubrir las necesidades de otros es pecado. Adaptarse a los caminos mundanos es pecado. El pecado puede consistir en pensamientos, actitudes, acciones, omisiones, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. ¿No es maravilla entonces que Cristo, el unigénito del Padre, haya sido el único hombre que podía darse a sí mismo en sacrificio perfecto, sin pecado? Él era un cordero inmolado, sin pecado, un cordero puro, sin mancha, delante de Dios, y que solo por la fe en su justicia podemos ser justificados. Segunda de Corintios 5:21, Romanos 3:21 y Romanos 5:1, para que dejemos ahí. La pregunta es, este material siempre termina con una pregunta. ¿Mejoró en alguna forma la apreciación que tenía usted de la seriedad del pecado? ¿De qué manera? ¿Usted ahorita sí está cayendo en cuenta que el pecado no hay que dejarlo pasar tan fácil en la vida de uno? ¿Sí? ¿Es consciente ahora que hemos estado hablando de esto? ¿O como que por un oído le entró y por otro le salió? Segunda de Corintios 5:21. Vamos a leer para orar. Yo hice cafecito ahorita abajo, que por fin compré, no se me olvidaron las galletas. Llevaba rato, ahora 8 días me olvidó, pero hoy no se me olvidó. Ayer compré galletitas. Segunda de Corintios 5:21 dice así. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con nuestros pecados para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Miren, Jesucristo es Dios, Él no tenía pecado, pero Él cargó por nosotros todos los pecados para que tuviéramos vida eterna. Romanos 3:21 y 5:1. Romanos 3:21 dice así:
Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley. Dios nos muestra que Él nos aprueba a través de ¿quién? ¿De la ley o de Cristo? De Cristo. Dios nos aprueba por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Usted tiene fe en Cristo? Dios lo aprueba, el Padre lo aprueba. Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Dios por su generoso amor aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para librarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Parece eso tan facilito, ¿no? De hecho es fácil. Nosotros somos perdonados, somos aprobados por la fe que tenemos en Jesucristo. Si usted ha cometido un pecado, si lo está cometiendo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedir perdón, confesar el pecado, pedirle perdón a Dios y apropiarse de ese perdón a través de la fe que tiene en el Señor y seguir adelante. Romanos 5:1. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. ¿Qué tenemos nosotros con Dios? Paz. En Dios hay paz, porque Él nos libró del pecado, del infierno, de la muerte. Vamos a orar, familia, y a pedirle al Señor que nos ayude a pecar menos. Ay, sí, Dios mío.